Habíamos visto el día de ayer, pues, o el día lunes, perdón, que la derivación implícita se puede hacer en ambas variables, tanto en la dependiente como independiente, y a partir de ahí, pues, poder generar, ya sea, como en este ejemplo, el resultado de y' o, en el otro ejemplo, el resultado de x', acorde a lo que nos diga el problema como tal, ¿no? Por lo tanto, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. En el ejemplo 4 nosotros vamos a chequear que tendremos la función y igual a x elevado a la 2x. Ok, aquí estamos hablando en este punto que nosotros necesitaríamos resolver esta ecuación para y'. Es decir, tenemos que encontrar la derivada de y con respecto a la derivada de x. Ok, esto lo podemos realizar de dos maneras. Podemos realizar la derivada normal donde y' va a ser igual a, llamémosle dos veces el logaritmo natural de x multiplicado por x elevado a la 2x menos 1, ¿no? Y a partir de esto, pues empezar a desarrollar ciertos conceptos, pero al momento de desarrollar este temita, pues ahí nos encontraremos con cierta, llamémosle, dificultad para poder tener, pues, nuestro resultado como tal, o la y'. Existen diferentes conceptos a los cuales nosotros nos podemos guiar para poder establecer de cierta manera cómo nosotros podemos llegar a resolver nuestros ejemplos. A veces necesitamos auxiliarnos en ciertos criterios que son adrede a, es decir, que deberíamos de establecer que estos son agregados a cierto valor. Recuérdense, dentro de las ecuaciones nosotros necesitamos entender algo que se llama el equilibrio de ecuaciones. ¿A qué me refiero con tener equilibrada o balanceada una ecuación? Bueno, yo veo esto, que todo lo que da, todo lo que hacemos del lado izquierdo de la ecuación, también lo tenemos que hacer del lado derecho de nuestra ecuación. En este caso, para poder resolver, nosotros vamos a decir que vamos a aplicar un logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, diciendo que el logaritmo natural de y sería igual a el logaritmo natural de x elevado a la 2 sobre x. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos con el único y simple fin de poder simplificarnos la vida. Y aquí colocamos lo que es el equilibrio o el balanceo de ecuaciones. Todo lo que hagamos del lado izquierdo de la ecuación, también lo vamos a hacer del lado derecho, ¿no? Por lo tanto, teniendo esto, pues ya es más fácil el poder resolver nuestras derivadas. Antes de ello, yo necesito saber cuáles son las propiedades, o mejor dicho, la propiedad del logaritmo natural más importante. Las propiedades del logaritmo natural. Hay una propiedad que la podemos utilizar de manera inversa y que ya la hemos visto, la podemos utilizar de manera directa, diciendo que el logaritmo natural de a elevado a la n es igual a n por el logaritmo natural de a. Es decir, que el exponente que tenemos dentro del logaritmo natural lo podemos sacar como una constante de nuestro logaritmo y dejar la función sin exponente. ¿Por qué hacemos esto? Porque la derivada del logaritmo natural de a sería 1 partido a.
si colocamos la derivada del logaritmo natural de a la n, teníamos que utilizar la regla de la cadena, primero sacar la derivada de lo de adentro, después multiplicarla por la derivada del logaritmo natural y se nos complica más el asunto. Por lo tanto, aquí nosotros podríamos establecer que entonces esto sería igual a decir el logaritmo natural de y igual a 2x por el logaritmo natural de x, tomando en cuenta siempre esta propiedad, ¿no? Que es la que aplicamos acá. Simple y sencillo. Quitamos el exponente, lo sacamos del logaritmo natural y ya solo colocamos la variable sin exponente. ¿Para qué nos sirve esto? Ah, bueno, porque ahora sí lo que vamos a hacer es derivar. Y entonces aquí lo que tenemos ya es más fácil. La derivada del logaritmo natural de y prácticamente es 1 sobre y, ¿no? Y a esto lo vamos a multiplicar por y'. Luego, nosotros deberíamos de establecer que para poder resolver esto, vamos a utilizar la siempre confiable regla del producto, ¿no? Que de cierta manera decimos que 2 sobre x será un f de x y que el logaritmo natural de x será g de x. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de 2 dividido x sería igual a 2 veces el logaritmo natural de x. No, perdón, aquí estoy aplicando mal esto. La derivada de 2 sobre x me quedaría, si lo queremos ver de alguna manera análoga, esto lo podemos expresar como 2 elevado a la x menos 1, lo que me quedaría 2 por menos 1 por x a la menos 2, ¿no? Por el logaritmo natural de x, más 2 por x por la derivada del logaritmo natural de x, que sería 2 dividido x. Por lo tanto, esto me quedaría como 1 sobre y multiplicado por y' igual a menos 2 veces el logaritmo natural de x dividido x al cuadrado, más 2 por 2, bueno, perdón, aquí es 1. 2 por 1 me quedaría 2 dividido x por x, x al cuadrado. Ok, después de esto, ¿qué haríamos? Pues lógicamente tenemos una fracción o una suma de fracciones que involucra los mismos denominadores, pues sumamos los denominadores y nos quedaría que 1 sobre y por y' sería igual a menos 2 veces el logaritmo natural de x más 2 dividido x al cuadrado. Luego de ello, deberíamos de decir que esta y está dividiendo, por lo tanto pasa al otro lado multiplicando, en donde y' me quedaría igual a la multiplicación de menos 2 el logaritmo natural de x más 2 dividido x al cuadrado multiplicado por y. Y prácticamente hasta ahí tenemos nuestro resultado teórico, ¿no? Pero aquí es donde vamos a aplicar la nota inversa de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Decíamos que en la derivación implícita, la y' iba a quedar en función de x y en función de y. Sin embargo, ahora nosotros vamos a decir, nota, y' deberá
expresarse únicamente en función de X. Ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues decimos que si tenemos y' igual a menos 2 veces el logaritmo natural de X más 2 dividido X al cuadrado multiplicado por Y, lo que tenemos que hacer es eliminar esta Y, ¿no? Que es la que no queremos que quede en este punto. Pero entonces, ¿cómo la eliminamos? Bueno, pues venimos al inicio de nuestro ejercicio y ubicamos prácticamente esta Y, ¿no? Que es la ecuación inicial. Entonces, esta Y que tenemos por acá, nosotros la sustituimos en el resultado que tenemos. Y entonces decimos que si Y' es esto, y Y es igual a X por X dividido 2, perdón, por 2 dividido X, entonces Y' sería igual a sustituir esta X, perdón, esta Y, por esta que tenemos en nuestra solución. ¿Qué nos quedaría hasta cierto punto? Bueno, nos quedaría que Y' sería igual a menos 2 veces el logaritmo natural de X más 2 dividido X al cuadrado. Todo esto multiplicado por X dividido o elevado a la 2X. Y prácticamente este sería el resultado de nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Ninguna? ¿Cuándo es cuando podemos realizar esta sustitución? Así como la hicimos acá. Bueno, esta sustitución la podemos hacer cuando ya tenemos la función de y despejada, ¿sí? Por ejemplo, en esta ecuación nosotros no podemos, desde cierta manera, llamémosle sustituir y, porque aquí no tenemos despejado y para despejar este y sería un despelote, ¿no? Entonces, ojo, cuando nosotros tenemos y despejada, es decir, ya solo y igual a algo más, entonces ahí sí tenemos la obligación de sustituirla en nuestra y prima. Sin embargo, si no aparece así, pues lógicamente no debería ser factible realizar. Y muestra de ello, pues es el ejemplo número 5 que vamos a ver a continuación. Veamos. El ejemplo número 5 nos dice que vamos a tener la función tangente de x más y igual a x, ¿no? Y que prácticamente acá necesitamos calcular y'. Ok, esta sí es un poquito más complicada porque necesitamos nosotros, llamémosle de cierta manera, involucrar ciertos términos que hasta el momento nosotros no hemos visto al 100%. Sin embargo, pues los hemos estado viendo de alguna manera dispersa. De cierto punto, entonces diríamos que para resolver la derivada de lo que tenemos en este punto, deberíamos de decir que aplicaremos la regla de la cadena.
aplicando la derivada de lo que está adentro de la función, es decir, esta derivada más la derivada con respecto a x de toda la función, perdón, multiplicada por la derivada de toda la función. Habiendo dicho eso, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. La derivada entonces de x más y me quedaría como 1 más y', ¿no? Que sería la derivada de esto. Y a esto lo voy a multiplicar por la derivada de toda la función. La derivada de la tangente sería la secante cuadrada, ¿no? Por lo tanto, nos daría que la secante cuadrada de x más y igual a la derivada de x, que la derivada de x va a ser 1. Por tanto, entonces, teniendo ya esto que sería la función derivada, entonces nosotros deberíamos ya de despejar para y', ¿no? Para poder tener ya nuestra función como tal. Entonces, digamos, todo esto del secante cuadrado de x más y está multiplicando, si lo pasamos del otro lado, nos queda dividiendo. Por lo tanto, deberíamos de decir que 1 más y' es igual a 1 dividido la secante cuadrada de x más y. Y nuevamente entonces, si nosotros decimos que este 1 está sumando, lo pasamos del otro lado restando. Entonces, y' sería igual a 1 dividido la secante cuadrado de x más y menos 1. Y prácticamente esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿En dónde radica si esto está bien o está mal? Pues en las derivadas que estamos resolviendo y en poder aplicar la regla de la cadena de cierta manera, pues perfecta, llamémoslo así. Ahora bien, en este punto de acá nosotros debemos de saber dos cosas. Aquí yo no puedo expresar la derivada de y en función todo de x. ¿Por qué? Porque necesitaría tener y, tal y como lo hicimos en el ejemplo pasado, ¿no? Sin embargo, yo y la tendría que despejar de aquí. Y si yo despejo de aquí y, me quedaría la tangente inversa de x menos x igual a y. Y esto lo tendría que sustituir aquí. Pero imagínense que daría una ecuación totalmente complicada de resolver. Por lo tanto, la regla es que si no tenemos de alguna manera forma de cómo despejar la y, entonces dejemos y' en función de x y y' en función de la misma y. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros? ¿Comentarios? Ok, no hay comentarios, entonces veamos algo nuevo. Y esto va a ser las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Recuérdense, el seno de x tiene una función inversa y no es el coseno. La función inversa es el seno inverso de esa función. Al igual que el coseno tiene la función inversa que es el seno inverso,
la tangente que es la tangente inversa, y así sucesivamente conforme todas, o mejor dicho, conforme las 5 funciones trigonométricas básicas. ¿Cuándo utilizamos nosotros las funciones trigonométricas inversas? Bueno, las derivadas de estas funciones nosotros las utilizamos cuando tenemos que aplicar una, llamémosle, una derivación implícita hacia lo que son funciones inversas. Su aplicación es muy sesgada y muy práctica. Es decir, al igual que las derivadas de funciones trigonométricas normales, aquí lo que tenemos que hacer es seguir una serie de fórmulas, ¿no? En este caso vamos a decir que la derivada con respecto a x de el seno inverso de x sería igual a x' dividido 1 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Luego decimos que la derivada con respecto a x de el coseno inverso de x será igual a x' dividido 1 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Prácticamente lo mismo que la derivada del seno, con la diferencia que este valor es negativo. También vamos a obtener la derivada con respecto a x de la función tangente de x, la cual iba a ser o es x' dividido 1 más x al cuadrado. Y si tenemos la derivada de la tangente inversa, también vamos a tener la derivada de la cotangente inversa de x, lo cual será x' dividido 1 más x al cuadrado, pero también de manera negativa. Luego de esto deberíamos de decir que también tenemos la derivada con respecto a x de la función secante inversa de x, lo cual nos dará x' dividido el valor absoluto de x por x al cuadrado menos 1 dentro de su raíz cuadrada. Y también la derivada con respecto a x de la cosecante inversa de x sería igual a lo mismo, x' dividido el valor absoluto de x por x al cuadrado menos 1 dentro de su raíz cuadrada, pero como siempre con su signo negativo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber o necesitamos entender al momento de resolver estos, llamémosle este ejercicio? Bueno, pues aquí nosotros necesitamos entender que hasta cierto punto nosotros tenemos la potestad, si lo queremos ver así, o tenemos la capacidad de nosotros poder establecer, pues, siempre apoyándonos en la regla del cociente o en la regla del producto o en la regla de la cadena, pues la derivada de ciertas funciones trigonométricas inversas. Veamos un ejemplo de ello, o veamos varios ejemplos de ello, ¿no? Veamos entonces. Ejemplo número 1 de las funciones trigonométricas inversas. Tenemos la función seno inverso de x por y igual a 2/3 de la tangente inversa de 2x, en donde nosotros tenemos que encontrar y'.
Ok. Aquí hay algo importante que quiero hacer énfasis. El hecho de que en las fórmulas esté colocado X no significa que aquí vamos a derivar todo con respecto a X, ¿sí? Esto es un valor aleatorio, ¿sí? En donde en su momento nosotros definimos que lo que está adentro del seno, que en este caso es seno de X por Y, se comportará como X. Es decir, que para calcular la derivada de este punto utilizaremos la regla de la cadena, diciendo que primero vamos a obtener la derivada del producto de X por Y y lo vamos a multiplicar por la derivada del seno, ¿no? Entonces, diríamos, la derivada de X por Y sería la derivada de un producto, es decir, la derivada del primero, seno de X, que nos daría 1 multiplicado por el segundo sin derivar, más la derivada de Y, que sería Y', o bueno, X por Y'. A esto le vamos a multiplicar la derivada del seno. ¿Por qué aparece un X' aquí? ¿Qué representa este X'? Este X' representa la derivada de lo de adentro. No quiere decir que se tenga que colocar, sino que es la derivada de lo de adentro. Por lo tanto, en este caso, el X' que vemos aquí sería la derivada de esto, ¿no? Por lo tanto, solo me queda colocarle 1 dividido. Me vengo a mi fórmula y te digo 1 menos X al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Pero recordemos que X es todo lo que está adentro del seno, por lo que esto nos quedaría de alguna manera como 1 menos X por Y elevado al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. ¿Sí? Igual a 2/3 multiplicado por la derivada de la tangente inversa de 2x. Es decir, que utilizaremos esta fórmula. En otras palabras, es la derivada de lo que está dentro de la tangente dividido 1 más x al cuadrado. Veamos entonces, ¿cuál es la derivada de 2x? Pues lógicamente me daría 2 multiplicado por la derivada de la tangente inversa, que sería 1 dividido 1 más x al cuadrado. Entonces, 1 más 2x elevado al cuadrado. Bueno, entonces chequeamos y ahora sí resolvamos donde y más x por y' dividido 1 menos xy elevado todo al cuadrado dentro de su raíz cuadrada sería igual a 4 multiplicado por 3 por 1 más 4x al cuadrado. Teniendo esto, yo lo puedo expresar de la manera en donde y más xy' dividido 1 menos x por y elevado al cuadrado sería igual a 4 multiplicado por, perdón, dividido por 3 por 1, 3, más 3 por 4, 12x elevado al cuadrado. Teniendo esto, entonces, ahora sí ya puedo despejar para x', ¿no? Diciendo primero que 1 menos x por y elevado al cuadrado está dividiendo, yo lo paso al otro lado multiplicando, ¿no? Lo que me quedaría entonces como y más xy' igual a 4 veces la multiplicación de 1 menos x por y elevado al cuadrado dentro de su raíz cuadrada, dividido 3 más 12x al cuadrado. Luego de ello,
debería de decir que entonces acá el y que tengo cercano al x por y' está sumando, pasa del otro lado restando, lo que me quedaría como x por y' es igual a 4 veces la raíz cuadrada de 1 menos xy elevado al cuadrado, dividido 3 más 12x al cuadrado, menos y. Esta x está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. Pero ojo, pasa a dividir todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, y' sería igual a 4 menos, perdón, 4 por la raíz cuadrada de 1 menos xy elevado al cuadrado, dividido 3 más 12x al cuadrado menos y, todo esto dividido x. Y si llegamos hasta acá, entonces, compañeros, podemos decir que ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Ah? A ver, Carlos, decime. Si puedes activar tu micrófono sería perfecto. Solo no me quedó muy claro de dónde salió el 1 por y más x y prima al inicio. Ahí es donde, ¿En dónde? en el inicio. En el puro inicio, 1 por y más x y prima. Ah, eso es la derivada de x por y. Ahí. ¿Ya? O Eso es sea, con la regla del producto, ¿no? exactamente, la regla del Ahí. producto es x por y, ¿va? Entonces, la derivada de x, 1 por la derivada por y sin derivar, más la derivada de y' por x sin derivar. Lo único que hice fue componerlo, a poner primero la x a la y'. No sé si me doy a entender. Sí, 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 ahora sí. Entonces, sí que- Ok. Sí, voy a hacer otro ejemplo. Alguien por ahí dijo que si puede hacer otro ejemplo, pero sí, lo voy a realizar. Veamos entonces el ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2 vamos a tener entonces lo siguiente. Este sí va a ser un poquito más largo, pero vale la pena resolver. Tenemos la función y igual a 1/2 por x por la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado más 4 veces el seno inverso de x más 2. Y cerramos nuestros paréntesis y corchetes. Ok. Bueno, aquí lo podemos realizar todo de alguna manera directa, ¿no? Pero pues también lo podemos realizar de alguna manera separada, es decir, que podemos resolver primero esto y luego esto mediante tablitas y después solamente unirlos, ¿no? Para que sea un poquito más fácil de resolverlo, vamos a hacer así. Primero vamos a decir que x por la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado va a ser a y que 4 por el seno inverso de x menos x dividido 2 va a ser b, ¿sí? Así pues, a lo mejor no nos perdemos tanto en este procedimiento. Ok, resolvamos la derivada de a. Yo creo que la derivada de a ya está más que clara cuál es, ¿no? Porque no involucra lo que estamos viendo. Entonces, digamos, la derivada con respecto a x de a
sería igual a decir, primero, o mejor dicho, primer paso, vemos nosotros que esto es un producto que se da entre la multiplicación de x por la raíz cuadrada. Por lo tanto, hacemos lo mismo, decimos derivada de x sería 1 multiplicado por la segunda función sin derivar, que sería 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. A esto le vamos a sumar la derivada del segundo término por el primero sin derivar. Ahora bien, para la derivada del segundo término, nosotros debemos de saber que la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, esto nosotros debemos de resolverlo mediante la regla de la cadena, ¿no? Diciendo que u sería igual a 4 menos x al cuadrado y que la derivada con respecto a x sería igual a u' por la derivada de nuestra función. Entonces, si u es igual a 4 por x al cuadrado, prácticamente nos quedaría que su derivada sería menos 2x, ¿no? Derivada de 4, 0, y derivada de menos x al cuadrado, menos 2x. Entonces, sustituimos y decimos que u' sería igual a menos 2x. Multiplicado por la derivada con respecto a x, es decir, la derivada de la raíz cuadrada de u. Pero esto ya lo sabemos, entonces nos daría que es menos 2x por 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada de u. Y haciendo la sustitución inversa, donde u es igual a 4 menos x al cuadrado, prácticamente esta derivada me quedaría como menos 2x dividido 2 por la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Ok, entonces la derivada de 4 menos x al cuadrado prácticamente es esto, ¿no? Por lo tanto, yo lo copio y digo que sería menos 2x dividido 2 veces la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, multiplicado por el primer término sin derivar, es decir, multiplicado por x. Lo que nos daría entonces 1 por la raíz cuadrada, nos queda 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada, más por menos nos da menos, y ojo, 2 en el numerador y 2 en el denominador se pueden eliminar, quedándonos solo x dividido 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Y esto prácticamente es la derivada de la función a, ¿no? Ahora veamos la derivada de la función b, que esa sí ya va a ser un poquito más compleja, porque ya vemos una derivada inversa de una derivada de una función trigonométrica inversa. Entonces chequeemos. Y digamos, la derivada con respecto a x de la función 4 por el seno inverso de x menos 2, x dividido 2, sería igual a lo siguiente. Esto sería igual a decir 4 multiplicado por la derivada del seno inverso. Pero si nos damos cuenta, el seno inverso tiene una derivada en este punto, ¿no? Que sería una derivada mediante la regla de la cadena, que es la derivada de x dividido de 2. A lo que nos queda la derivada de x medios, pues lógicamente sería nada más un medio multiplicado por la derivada del seno inverso. Y la derivada del seno inverso es 1 dividido 1 menos
x medios elevado al cuadrado, todo esto dentro de su raíz cuadrada. Simplificando nos quedaría que 4 por 1 medio nos da 2 multiplicado por 1 dividido 1 menos este cuadrado afecta tanto a la x como al 2, quedándonos x al cuadrado dividido 4 dentro de su raíz cuadrada. Y a su vez esto lo podemos expresar como 2 por 1, 2 dividido. Realicemos esta resta, es decir, que nos quedaría como máximo común divisor 4. 4 dividido 1, 4 por 1, 4 menos x al cuadrado. Lógicamente dentro de su raíz cuadrada. Esto a su vez lo vamos a expresar como 2 dividido 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada dividido la raíz cuadrada de 4, ¿no? Por lo tanto, esto también podríamos expresarlo como la raíz cuadrada de 4 prácticamente es 2, diciendo que al 2 del numerador le colocamos un 1 abajo, dividido 4 menos x al cuadrado, dividido 2. Nos queda una fracción sobre otra fracción, por lo que podríamos decir que utilizando la ley del sándwich, esto sería 2 por 2, 4, dividido 4 menos x al cuadrado. Y prácticamente esta es la derivada de la parte B. Ok, hasta aquí no se termina llamémosle, no se termina el ejercicio, ¿no? Sino que tenemos que seguir realizando nuestro ejercicio. Con lo cual nosotros diríamos que en su momento la derivada de nuestra función, es decir, y' sería igual a la multiplicación de 1 medio por la derivada de a más la derivada de b. Entonces decimos que y' sería igual a 1 medio multiplicado por la derivada de a, que sería menos 2x. Vamos a ver. Ah, no. 4 menos x al cuadrado menos x por 4 menos x al cuadrado. Lo que entonces me quedaría de la siguiente manera, que sería 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada menos x dividido 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Que sería la derivada de a más la derivada de b, que en este caso nos quedaría 4 dividido 4 menos x al cuadrado. Nos quedaría entonces 4 sobre 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Ok. Teóricamente, este sería el valor. Prácticamente este sería el valor de y', ¿no? Pero también ahí podemos seguir reduciendo términos semejantes. Recordémonos que todos necesitamos llevarlos nosotros hasta su mínima expresión, ¿no? Entonces, digamos que y' sería igual a 1 medio multiplicado por la resolución de toda esta fracción, es decir, la resolución de sumar esta fracción y sumar esta otra fracción.
Por lo tanto, sacamos nuestro máximo común divisor y decimos que como aquí tenemos repetidas las mismas funciones y aquí tenemos un 1, pues nuestro MCD sería esta función, quedándonos 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Como asumimos que aquí tenemos un 1, 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada, dividido 1, nos da esto. Multiplicado por la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, nos queda como 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada elevado al cuadrado. Menos x más 4. Ok, veamos ahora que y' es igual a 1/2 multiplicado por raíz cuadrada y exponente al cuadrado se eliminan, quedándonos únicamente 4 menos x al cuadrado menos x más 4, ¿no? Luego de ello, diríamos que estaría todo dividido a 4 menos x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Simplifiquemos entonces. Y' sería igual a 1/2 por 4 más 4, 8, más, perdón, 8 menos x al cuadrado menos x. Todo esto dividido 4 menos x al cuadrado. Por lo tanto, si multiplicamos 1/2 por lo que está adentro, nos quedaría que y' sería igual a menos x al cuadrado menos x más 8 dividido 2 veces la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y prácticamente esta sería la solución de nuestro ejercicio. ¿Qué es lo difícil al momento de resolver este tipo de ejercicios? Lo más difícil es simplificar. La derivada, si ustedes se dan cuenta, es una derivada muy sencilla en donde solo necesitamos nosotros seguir un par de fórmulas para poder llevar a cabo lo que necesitamos hacer. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Todo bien? Ok. Bueno, como ya no hay más preguntas, entonces vamos a pasar directamente a lo que es nuestra hoja de trabajo. Vamos a resolver dos ejercicios nada más. El primer ejercicio es y igual a x elevado a la x elevado a la x, ¿verdad? Ok, primer ejercicio. Mejor no, dejémoslo como solo x elevado al cuadrado, si no se van a complicar mucho ustedes y ahí no les va a dar el tiempo. Ejercicio número 2, van ustedes a calcular la derivada de la función inversa. Vamos a ver. Este ya lo resolvimos. ¿O no? Uno más x igual a el seno al seno de x por y cuadrado. Así, únicamente esos dos ejercicios. Entonces, por favor, compañeros, resolvamos esos dos ejercicios. Ahorita mismo voy a crear la carpeta que
se va a llamar hoja de trabajo final en la plataforma para que ustedes puedan subir sus ejercicios. Si tienen alguna duda, pues lógicamente me pueden escribir al WhatsApp o me pueden escribir en el chat o activar su micrófono. Quedo a sus órdenes, jóvenes.